Bueno, entonces vamos a dar paso a nuestro primer ponente. Vamos a presentar a nuestra importante invitada del día de hoy, la ingeniera Julie Castellanos, de la ONF Andina. Ella es ingeniera forestal con especialización en geomática. Tiene una amplia experiencia en el manejo forestal sostenible, en estudios de mercado y gobernanza forestal. Recordemos que el tema de gobernanza forestal se aplica a toda la gestión sostenible del bosque, trabajando desde el año 2003 en bosques de la Amazonía y el Pacífico colombiano con comunidades étnicas y campesinas. Actualmente integra el equipo de la ONF Andina como experta forestal, apoyando la entidad desde el año 2014 en diferentes proyectos forestales a nivel nacional. Bienvenida, Julie. Nos agrada muchísimo que de verdad nos hayas apoyado con esta presentación. Para nosotros es muy importante que todas las personas puedan conocer lo importante que es tener desde el punto de vista de una entidad tan importante como la ONF Andina, que ha hecho muchos estudios a nivel nacional, pero vamos a dejar que sean palabras tuyas las que permitan llegar a conocer. Bienvenida. Te dejamos entonces a cargo. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. Pues un gusto poder compartir con ustedes. Una bienvenida a todos. Durísimo que nos toque abrir el espacio, pero espero que sea un abrebocas para todo lo que viene. Felicitaciones por el trabajo, por estas construcciones que se están haciendo. La pandemia ha tenido cosas duras, pero ha tenido ventajas como estas. Espero compartir con ustedes algo de la experiencia, de lo que hemos encontrado a través de los años. En estos temas nadie tiene la última palabra, créanme, todos estamos construyendo día a día y todo lo que hacemos está bien. A uno nos va mejor, a otros no tan bien, pero les aseguro que la experiencia le muestra a uno que nadie tiene la última palabra, nadie está totalmente equivocado y nadie tiene totalmente la razón. Yo les voy a compartir algunas cosas desde mi experiencia, desde el trabajo con el ONF, como lo mencionó Juan, y pues bueno, abierta a todas las preguntas y sugerencias. Voy a compartirles una presentación que hemos trabajado, a ver cómo me va con la pantalla. No te preocupes, ya tienes todo configurado, simplemente presentas y te vas a ver en pequeñito y ya la presentación se va a ver en grande. Listo, Juan, gracias. Ya estoy compartiendo. Juan, ¿me confirmas? Sí, ya tienes pantalla, ya todos ven tu pantalla en grande y en miniatura. Perfecto. Bueno, aquí es que queda uno como un poquito aislado porque yo solo veo la pantalla, no los veo a ustedes, pero bueno, les voy contando, no sé, y si voy muy rápido o muy confuso me avisa. Bueno, el título de la presentación, arrancando por ahí, es bien ambicioso, pero es en Colombia, entonces los restringimos al país. Les confieso que estuve tratando juiciosamente de hacer una investigación de qué maderas se estaban moviendo más en el ámbito internacional, pero no es fácil. La información no está tan disponible, las estadísticas no están tan visibles, entonces no pude encontrar muchas cosas. Les voy a contar más de Colombia, lo que hemos encontrado en las tendencias y lo que hemos vivido nosotros desde las comunidades con el aprovechamiento forestal. Bueno, un poquito de quién es ONF. Obviamente, pues tengo que agradecer a ellos el espacio. Yo hago parte, como lo mencionó Juan, de la nómina y del equipo de ONFA, entonces este espacio es patrocinado por ellos. ONF Andina, pues es la Oficina Nacional de Bosques de Francia, y la ONF Internacional, pues creada desde 1997, tiene sus raíces en esa Oficina Nacional de Bosques de Francia. ¿Qué hace esa oficina? Es la que maneja todos los bosques públicos del país, y cuando uno dice maneja, pues quiere decir que los administra, los aprovecha, los conserva, hace investigación, todo el manejo que tiene que ver con esos bosques públicos. Esa es parte de la experticia que ellos pretenden y han transmitido desde hace siglos a América Latina y otras partes del país. Aquí se muestra un poquito de los logros de lo que han hecho, pero hay cosas bien interesantes y que hacen que sea válida esa transmisión de información y experticia, porque
pues sabemos que los bosques europeos no tienen ni de cerca la biodiversidad que tenemos nosotros acá, la cantidad de especies. Y una anécdota de nosotros como ingenieros forestales, pues en Colombia ustedes saben la cantidad de especies forestales que tenemos, y si a nosotros nos va bien, conocemos 10 o 15 máximo cuando uno está bastante en campo, y de ahí para arriba uno asume. Un ingeniero forestal en un país europeo se gradúa y una de sus tareas es conocerse las especies, porque tiene 10, 20. En Francia veíamos con Carolina, una de nuestras directoras ejecutivas, en el plan de ordenación que ellos tenían 19 especies en total. O sea, esas eran todas las especies que tenían. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo transmiten ese conocimiento hacia acá? Y ahí es donde les quiero resaltar que ellos pues tienen experiencia en bosques tropicales, como son los bosques de la Guyana francesa, que son de ellos, pero están en el área tropical. Bosques como lo pueden ver aquí en la parte del Congo, en África. Entonces quiere decir que sí tienen mucha experiencia en la parte de bosque tropical, y por lo tanto sí hay mucha transmisión desde su experticia hacia nosotros, ya que ellos nos llevan una ventajita en los temas de manejo forestal sostenible. Estas son las sedes principales de ONF Internacional, y ya para aterrizar en ONF Andina, que si lo vimos acá, está por acá en Colombia, ONF Andina, que es la sede que nos atañe a nosotros, pues este año justamente estábamos celebrando el cumplimiento de 20 años en el país, desde 2001. Actualmente ONF tiene 3 oficinas en Colombia, la principal en Bogotá, una oficina en Guaviare, en Amazonía, donde tienen un proyecto macro bastante interesante, los invito a que lo conozcan, se ha denominado Caminemos Territorios Sostenibles, y dentro de ese proyecto tienen un proyecto con las comunidades para el manejo sostenible de bosques naturales, o sea, aproximadamente 6.500 hectáreas, de las cuales un poco más de 4.000 son de bosques naturales, donde se plantea un manejo sostenible a 25 años con UCAS, unidades de corta anual, aproximadamente de 200 hectáreas. Y la otra oficina en Neiva, donde se han hecho bastantes trabajos, sobre todo en áreas protegidas y desarrollo rural. Bueno, aquí otro poco de información, la cantidad de proyectos, ya hoy son más, este número de 100 proyectos pues hace más o menos de un año, las 24.000 hectáreas en manejo, porque además de las de Guaviare hay otro proyecto bastante interesante en el área de Chocó, que es más la zona de Urabá, Antioqueño y Chocuano, con 18.000 hectáreas para consejos comunitarios, comunidades negras de la zona. Campos de experticia, pues el manejo de bosques, que es mi área favorita, desarrollo forestal, comercial, investigación. Hemos hecho bastantes trabajos con el Ministerio de Ambiente, como lo comentaba Juan. Ya en el transcurso de la ponencia les iré contando algunos datos y algunas cosas que hemos extraído de ahí y que hace parte de lo que les queremos compartir hoy. Temas de gobernanza con el ministerio, con autoridades ambientales. Quiero contarles que participamos, por ejemplo, en la parte de economía forestal del COMPES de Crecimiento Verde, que salió en 2019, y estamos participando actualmente en otros estudios de herramientas de economía forestal, planes de negocio con comunidades y con áreas de plantaciones forestales comerciales también. Bueno, eso en resumen, para que ustedes sepan, pues de una manera, de un brochazo más bien, quién es ONF, qué hemos hecho. Pues la página está en internet, ustedes pueden entrar www.onf Andina y consultar los estudios que se han hecho y las perspectivas que tiene la organización hacia futuro. Ya entrando en el tema de la ponencia y de la invitación, pues la pregunta principal es ¿qué especies de maderas hay nuevas en el mercado? ¿Cómo ha cambiado con el tiempo el comercio de las especies maderables dependiendo de la demanda? Bien interesante la pregunta, pero yo aquí arrancando les lanzo una contrapregunta, y es si más bien el comercio de las maderas depende de la demanda o depende de la oferta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un producto natural, ¿sí? La oferta no la podemos fabricar. Nosotros no podemos como fabricar, no sé, plástico,
que nosotros ofrecemos el producto y lo ofrecemos dependiendo de lo que esté demandando el mercado. En el tema de productos naturales dependemos de la oferta, y cuando uno quiere hacer un manejo sostenible, sobre todo para la parte de bosques naturales en plantaciones es diferente, pues nosotros nos basamos en lo que tiene el bosque. No podemos ofrecer caoba porque nuestros bosques ya no la tienen. Entonces casi que el mercado de la madera depende de la oferta casi más que de la demanda. Si bien en plantaciones forestales comerciales nosotros plantamos la madera, pues también dependemos de la oferta porque solo podemos plantar las especies que se desarrollan en el medio en el que estamos, lo que nos ofrece el suelo, lo que nos ofrece el clima. Por eso nos ha ido también con las especies de pino y eucalipto, porque tienen un muy buen crecimiento, eso nos da opciones de ingreso, ¿cierto? Porque a mayor rendimiento, pues mayor ingreso, y se ha vuelto un negocio pues atractivo. Se requiere un músculo financiero grande, pero es un negocio que es atractivo para quien tiene la capacidad. Pero no podemos plantar lo que ofrece el mercado si nuestra oferta desde el suelo y desde el ecosistema no es suficiente o no es la que se requiere para plantar estas especies. Eso lo dejo ahí como de arranque, vamos viendo los datos y al final discutimos si estamos de acuerdo o no. Bueno, para arrancar les traigo esta gráfica, un poquito escueta, pero dice bastante. Esta gráfica está mostrando la movilización de productos maderables en Colombia. En Colombia los productos maderables pues vienen de dos fuentes, que ya les he ido dando datos, y las dos fuentes son bosques naturales y la otra fuente son las plantaciones. Los bosques naturales es la oferta que tenemos en nuestros ecosistemas, natural como lo dice su nombre, y las plantaciones pues son las que nosotros plantamos, las que nosotros establecemos, ¿cierto? Entonces ya tienen intervención humana y se pueden manejar pues de una manera diferente, porque nosotros pues influimos en lo que vamos a tener, dependiendo, como les dije, de las condiciones que nos dé el medio. Las cifras aquí están dadas en metros cúbicos, entonces si ustedes observan la escala, arranca desde 500.000 hasta 4 millones hasta 4 millones. Y aquí tenemos una línea que va desde 2004 hasta 2020. Estas son estadísticas oficiales, aquí tenemos datos del Ministerio de Ambiente, bueno, provenientes de corporaciones, de autoridades ambientales, de IDEAM, y los datos de la barrita de azul son los datos del ICA para movilización de plantaciones forestales comerciales. Aquí hay varias cosas antes de entrar a ver los datos, y es que, por ejemplo, la movilización de plantaciones arranca desde el 2012. No quiere decir que antes no se moviera madera de plantaciones, sí se movía, pero no teníamos un registro oficial, por lo tanto no habían estadísticas, o por lo menos no tenemos acceso a las estadísticas de movilización de esas maderas. Sin embargo, de acuerdo a la tendencia de la gráfica, lo que nosotros podríamos inferir es que la movilización antes del 2012 debería ser menor a donde arranca, ¿no? Pues sería muy extraño que la movilización antes de esa época fuera mayor, dado que la tendencia empieza aquí. Lo que sí observamos es una tendencia en aumento tremendamente importante y muy fuerte. Bueno, aquí los invito a que los datos de 2020, si observan en las dos líneas, bajan. Aquí hay temas de pandemia, hay temas de pronto de estadística que todavía no estén actualizados, entonces es un dato que es atípico, pero que corresponde pues a cómo se ha comportado la economía. La barra en rojo es la movilización de madera de bosques naturales. Aquí también hay madera de las que se denominan plantaciones protectoras productoras, porque están bajo la jurisdicción de las autoridades ambientales, Ministerio de Ambiente y corporaciones. Entonces, ¿qué tenemos de importante para revisar acá? La movilización de bosques naturales, de madera proveniente de bosques naturales, viene en caída. Esa es la tendencia y sigue bajando. Aquí a partir de 2014 se ha mantenido. Arrancamos más o menos en 2 millones de metros cúbicos movilizados, entre 2 y 2 millones y medio. Empezamos a bajar y actualmente estamos en un promedio de más o menos 500.000 metros cúbicos movilizados de madera proveniente de bosques naturales. Estas son las cifras de madera movilizada. En plantaciones arrancamos aquí en el 2012 en datos, bueno, entre 800.000 metros cúbicos más o menos, cerca de 1 millón, y en el 2019 vamos
llegando casi a los 3,5 millones. Y la tendencia es que aumenta. Esto ya nos va mostrando un poquito de las tendencias del mercado, ¿cierto? El objetivo de la presentación es ver cuáles son las especies forestales que se están moviendo en el mercado. Aquí lo que empezamos a ver es que las especies provenientes de bosque natural van en caída por diferentes condiciones. Pues si quieren lo miramos, hay una cantidad de información que nosotros hemos levantado que muestra por qué van en caída, y las especies de plantaciones forestales comerciales van en aumento, lo que quiere decir que hoy en día el mercado está dominado en gran tendencia por las especies provenientes de plantaciones forestales comerciales. Aquí les traje ya unos daticos y insisto, estas son estadísticas oficiales para ver cuáles son las especies, un poquito volúmenes y de las dos procedencias. Entonces, esta primera gráfica, espero que no esté muy cargada, yo lo que quería era comparar dos periodos. No fue posible obtener estadísticas completas, entonces el primer periodo, el que está aquí en la izquierda, es la movilización de madera proveniente de bosques naturales y de plantaciones protectoras productoras para entre 2008 y 2010, o sea que hay 3 años. Y de la derecha tenemos entre 2018 y 2020, 3 años también, una década posterior. Si ustedes observan las especies que tienen el mayor volumen movilizado, son casi las mismas en los dos casos. O sea, hablamos con una década de diferencia y tenemos las mismas especies, a excepción de algo bien importante que ustedes ven aquí a la derecha, y es que aquí el pino pátula, una especie exótica ya de plantaciones, está dentro de las primeras 5 especies con mayor volumen movilizado en este sector, ¿sí? O sea, que plantaciones no solamente por el lado de las plantaciones comerciales, sino que aquí está ocupando una gran importancia en temas de volumen. Las especies dominantes son especies de maderas blandas, el Dialianthera gracilipes o los que se llaman cuángares, de la misma familia de los virolas, de estas especies de madera blanda, con una trabajabilidad más o menos buena, alguna susceptibilidad a ataques, sobre todo de insectos, de barrenadores. Pero maderas utilizadas para mueblería, para rellenos internos, para construcción. El brósimo, que es el sande, también una madera blanca, blanda, de densidad media, con una trabajabilidad media, algunos problemas de secado, pero que en la industria ya ha manejado. El Gymnosperma panamensis o sajo, proveniente ampliamente de la zona del Pacífico, que fíjense que acá ocupaba el 13%, acá disminuyó un poco, pero no es mucho, tiene el 12%, sigue siendo una especie bien importante en el mercado. Y acá la Bryoria copaífera, el cativo, también de la zona del Pacífico, que tenía el 9% en esta década y aquí ya no aparece. Aquí en la tablita lo puse, el Bryoria copaífera, para esta época, fíjense que de 216,000 metros cúbicos movilizados en estos 3 años, pasó a 1,100, casi que desapareció. Los volúmenes de esta especie casi que desaparecieron, por eso ya en esta torta no aparece. Otra especie que puse acá no está dentro de las 9 primeras, sí está dentro de las 10, dentro de las 15 primeras movilizadas, pero la traje porque es una de las especies más importantes y tiene que ver un poco con la pregunta de qué especies nuevas han entrado. Es el cedro, el conocido cedro, el Cedrela odorata. Fíjense que se ha mantenido con un 2% en los dos periodos, sin embargo el volumen ha bajado porque, como vimos en la gráfica, el volumen total ha disminuido, por lo tanto el volumen por especie obviamente también. El Cedrela odorata pasó de 38,000 metros cúbicos a 24,000, ya que disminuyó casi un tercio. Sin embargo, se mantiene, sigue dentro de las especies más movilizadas. Sus orígenes han cambiado seguramente. Primero provenía mucho de la zona de la Amazonía. Recuerden que los primeros permisos de Tarapacá, de Putumayo, eran para la extracción de Cedrela odorata. Hoy en día en Tarapacá los permisos ya no tienen cedro, ya no tienen cedrela. También entraba mucho cedro ilegal del Perú por esta zona. Esa entrada
ha disminuido, no sé si ha desaparecido, pero ha disminuido bastante. Digamos que cedro ya de la zona de la Amazonía viene muy poco. Está entrando bastante cedro de la zona del Pacífico, por ejemplo en Nariño sigue saliendo cedro. Y pues podría revisar de dónde más está llegando. Seguramente que de la Amazonía, de la zona de Putumayo, sigue llegando algo de cedro ya en volúmenes más bajos. Bueno, el tema de otras especies, pues aquí interesante revisar, pues en Colombia, en algún estudio que hicimos precisamente con Ministerio, se reportaban más de 500 especies movilizadas en total, pero solo 10 ocupan el 50% del volumen total y 20 el 70% del volumen total. O sea que digamos que esas 500, las otras tienen volúmenes muy pequeños y las que ocupan la mayoría del volumen son entre 10 y 15 especies. Ahorita para contarles a ustedes hice una revisión de todas las especies, a ver si había nuevas especies, que estuvieran entrando en el mercado con presencia interesante, pero no encontré nada llamativo. Las otras especies tienen volúmenes muy pequeños, 10, 0.5, 8 metros cúbicos, que digamos no son impactantes y no puede uno decir qué es que estén entrando en el mercado. Son especies de las que se aprovecha uno o dos árboles, pero no quiere decir que tengan una entrada interesante en el mercado de la madera en el país. Ya para el tema de plantaciones forestales comerciales, esta gráfica pretende es mostrar cuáles especies son las más comercializadas. No pongo volúmenes acá porque pues es que fíjense que el periodo que estamos mostrando acá es 2012-2020, son 8 años, muy diferente con lo que estábamos viendo en bosque, porque en bosque no tuvimos la disponibilidad de esas cifras estadísticas para el periodo total. Pero entonces acá vemos que en plantaciones forestales obviamente está dominado por pinos y eucaliptos. Fíjense que el pino pátula y el Eucalyptus grandis, esas dos especies ocupan más del 50% de la madera total movilizada. Eso, digamos, no tiene discusión, son ampliamente dominantes y son las que se mueven más en el mercado, son las que tienen mayor área plantada. Tuvimos la oportunidad de visitar unas empresas en el mes anterior y tienen ya un paquete tecnológico completo, tienen unos ciclos totalmente estandarizados, sus tecnologías de aprovechamiento y de plantación ya totalmente establecidas con estas especies. Entonces digamos que está funcionando muy bien en términos de producción y en términos de comercialización. El mercado también totalmente asegurado, casi que comercializa el 100% de la producción, se comercializa en troza, lo que quiere decir que desperdicios de transformación también son mínimos. Entonces, pues es un ciclo casi que cerrado. Puse aquí el tabebuya, no está dentro de las dominantes, pero es como una de las pocas especies nativas que están siendo plantadas. Entonces la puse ahí, si observan, pues tiene un 1% de presencia, pero bueno, sigue apareciendo, incluso tiene certificado de incentivo forestal, que es un tema interesante. Y otras especies, pues con el 28%, aquí dentro de esas otras especies está la teca, están algunas especies nativas, muy poquito, pero sí hay, tenemos el balso, tenemos el caucho, tenemos algo de nogal cafetero. Entonces, digamos que hay presencia de especies naturales muy poquitas, la mayoría de especies en plantaciones forestales comerciales son especies exóticas. Esta gráfica la traje para acentuar un poco más esa tendencia que les estoy contando de la dominancia del mercado por especies de plantaciones. Me da pena, como les decía, no tengo la estadística completa, pero bueno, es lo que hay y nos permite ver algo de tendencias. Aquí tenemos varias cosas interesantes para ver antes de entrar a hacer el análisis. A la derecha, si ustedes observan, el eje se mueve entre 200.000 y 1.200.000, estos son metros cúbicos. Y en este eje se mueven las especies de plantaciones forestales comerciales, que la que estamos viendo aquí es el pino pátula. Y el eje de la izquierda se mueve entre 20.000 y 180.000 metros cúbicos, que es para las especies de bosque natural. Y aquí tenemos el sande, Rosimum utile, y el cedro, Cedrera odorata. Entonces, bueno, en el primer periodo, de 2008
a 2010, vemos que el Sande se está moviendo más o menos entre 100.000 y 160.000 metros cúbicos movilizados por año, con una tendencia al aumento. Pues acá no tenemos datos, pero cuando volvemos a tener información en el 2018, pues fíjense que la movilización de esta madera pues disminuyó, no sé, en tres cuartas partes, para movilizar aquí más o menos unos 50.000 metros cúbicos en el 2018, con un aumento a algo más de 60.000 metros cúbicos en el 2019. ¿Sí? Entonces digamos que la tendencia, pues ya lo habíamos visto, es una tendencia a la baja para la movilización de estas especies de bosque natural. El cedro, como especie importante que vimos, se sigue moviendo en el mercado y era una de las especies más apetecidas, sigue estando, sigue apareciendo con mucho menos volúmenes, pero está, y aquí la tendencia, pues fíjense que es diferente, ¿no? Un poco lo que les comentaba, aquí arranca pues más o menos de 20.000 metros cúbicos y baja casi hasta desaparecer. Miren que en el 2011 casi no se ve la barrita. Tenía una tendencia totalmente a desaparecer, pero aquí vuelve a aparecer y tiene una, podría uno decir que tendencia, con dos datos no es, pero como una tendencia al aumento. Yo lo que creo es, y lo que les comentaba, es que hay otras zonas de las que está saliendo cedro, y es el que se está movilizando actualmente, porque las zonas de donde tradicionalmente se movilizaba, pues ya no hay tanto volumen. Y cuando nos vamos a las especies de plantaciones desde donde tenemos datos, que es 2012, pues arrancamos casi en 200.000 metros cúbicos, cerca, o sea que por encima incluso del Sande. Arrancamos casi en 200.000 metros cúbicos y para el año 2018, pues ya estamos cercanos al 1.000.000 de una sola especie. Entonces, pues la movilización de maderas, de plantaciones con respecto a las maderas de bosque natural es impresionante. Yo creo que el mercado está ampliamente dominado por esas especies y la tendencia es a que continúe así. Este no hace parte del tema de la presentación, pero es como para tener un poco de contexto. La balanza comercial del país es negativa, y es negativa casi en todas las áreas de lo que tiene que ver con forestal. Cuando hablo de las áreas, hablo de los sectores de mueble, pulpa, tableros. En todos pues tenemos una balanza comercial negativa, lo que quiere decir que estamos importando más de lo que exportamos. Entonces, pues esto lo tomé del Boletín Estadístico Forestal que se publicó ahorita por el Ministerio de Agricultura, que también es un logro bien interesante del país. Vamos apuntando a tener mejores datos. Yo creo que en un futuro esas estadísticas que les muestro ya estarán completas. Aquí también resaltar el salvoconducto único nacional en línea para movilización de maderas de bosque natural, que es lo que nos permitió tener esos datos de 2018 a 2021. Y son datos casi que en tiempo real, ¿cierto? Una vez se solicitan los permisos, pues van quedando en línea, van quedando montados en el salvoconducto, y aspiramos que a futuro podamos tener unas estadísticas completas y tener conocimiento de la madera que se está movilizando. Aquí no hemos tocado el tema de madera ilegal, madera informal. Yo creo que ese es otro tema. Los datos en cuanto a eso fluctúan muchísimo. Tenemos datos de 40% de subregistro, datos de FAO y se me escapa la otra fuente, WWF creo. También nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un estudio, no con ONFA, con EIEAM, de subregistro, y encontramos datos entre 30 y 60%, dependiendo de las fuentes que estuviéramos revisando. Entonces, digamos que hay una variabilidad muy alta en temas de subregistro, muchas son especulaciones, pero evidentemente no podemos negar que sí hay un mercado informal de madera, principalmente de bosque natural. En plantaciones no tanto, aunque sí se han registrado datos de pérdida de madera, o sea, de robo de madera de las áreas plantadas, pero el subregistro se da más ampliamente en la madera de bosque natural. Pero también hay que mencionar algo acá, y es que conforme ha disminuido la movilización legal de las maderas, tiene que también haber disminuido el subregistro, porque no podemos pensar que la movilización legal ha bajado y el subregistro o la madera ilegal ha aumentado. Eso ha disminuido en la misma proporción, y sobre todo por lo que estamos viendo en el mercado. Antiguamente teníamos muebles de caoba, de cedro,
Hoy en día tenemos muebles RTA de tableros y los tableros en Colombia o son importados o son producidos con madera de plantaciones forestales comerciales, lo que quiere decir que efectivamente el mercado para la madera de bosque natural ha disminuido y por tanto la movilización legal, pero también la ilegal. Entonces, ¿por qué les contaba que la balanza comercial es negativa? Porque, pues, teniendo en cuenta nuestra balanza comercial negativa, pues, sabemos que las exportaciones de maderas, pues, son bajas. Son bajas porque somos más importadores que exportadores. Aquí les trae unos datos también del Boletín Estadístico Forestal. Yo quise hacer también una estadística más larga, pero es que las cifras y los códigos no coinciden mucho. Pero yo creo que con esto podemos darnos una idea. Digamos que aquí, esto está en kilos, o sea que son 32.000 toneladas que se están movilizando. Esto es para primer semestre de 2020 y en segundo semestre de 2021, 35.000 toneladas. Pasamos de 32.000 a 35.000 y de maderas tropicales de 49.000 a 34.000. Estas maderas tropicales pueden haber algunas plantadas, pueden también haber de origen de bosque natural. Y para maderas, otras maderas tropicales, aquí hay unas cosas curiosas como imbuya, balsa, cerradas o devastadas. Seguramente que nosotros no estamos exportando imbuya, pero ese es el código internacional de exportación con el que se mueven estas maderas. Miren que aquí tenemos 1.300 toneladas y pues 517.000 kilogramos para el 2021. En esta exportación, ¿qué es lo que nosotros encontramos? No van a haber maderas raras porque definitivamente tienen que ser las mismas que se están movilizando. En esta línea, pues es en realidad poquito. Ahí tenemos maderas de algo de perillo, ¿cierto? El Coma macrocarpa. Y de algunas otras maderas que se están movilizando para, el Coma lo movilizan para relleno de barcos, de las quillas, y otro tipo de madera. Aquí sí me disculpo, no tengo mucha información de cuáles son específicamente las que se están movilizando porque en el código no las especifican. Y lo que pudimos consultar pues con nuestros colegas y las visitas que hemos hecho en el trabajo de ONF Andina, encontramos esos datos que les comento. Más datos de qué maderas específicamente se exportan, se los quedo debiendo. Bueno, hasta aquí más o menos, y voy bien en tiempo también, cómo nos estamos moviendo en el mercado. Si quieren datos de otras maderas, tengo una lista grandísima, lo que les decía, más de 500, que podemos mirar. Pero ya aquí como a manera de conclusión y comentarios generales, y los tengo a forma de pregunta, porque es para generar la curiosidad en ustedes, es la primera, lo que yo les decía, el comercio de las especies maderables depende de la demanda o depende de la oferta. Yo creo que depende de ambas, ¿cierto? Obviamente no podemos salir al mercado a ofrecer algo que nadie conoce o tenemos que salir a ofrecerlo con precios bajos, pero el mercado también se ha ido adaptando a la oferta. Entonces, a manera de anécdota, en el 2005 tuvimos la oportunidad de hacer una encuesta con Econometría Consultores porque querían empezar a ingresar al mercado las maderas precisamente de coníferas, el pino y el eucalipto. El eucalipto no es conífera, pero las maderas de plantaciones forestales naturales, haciendo mucho énfasis en las coníferas, en los diferentes pinos y ciprés. Entonces nosotros participamos en ese estudio, entramos a hacer la encuesta en Bogotá y pues en Bogotá nadie quería saber de pino. La maquinaria que había, las líneas de comercialización, las empresas todas se movían con madera de bosques naturales, estaba el perillo, todavía había cedro, había pues algo de sajo y estas otras especies que les mostré para el relleno interno de los bosques y había todavía algunas maderas finas para la producción de muebles y de otras estructuras, ¿cierto? Los guayacanes, teníamos algo de amarillo, todavía se movía por ahí, tabebullas, y las especies estaban totalmente industrializadas y con sus líneas específicas. Entonces, digamos que la respuesta hacia las encuestas fue, no nos interesa, no queremos saber de pino. Y hoy en día, cuando uno va a mirar las empresas de mueble, pues se han movido totalmente a la producción. No es que estén produciendo con pino, mucha mueble se ha pasado a RTA, a tableros,
Y ahí viene la otra pregunta, ¿qué ha pasado con la tecnología para el aprovechamiento de las especies comerciales o de la madera? Muchas empresas, sobre todo las grandes, porque hay un mercado importante de mueblería, pues aquí en Bogotá en la 53 y en las zonas de producción de muebles, donde uno va a comprar muebles, todavía le ofrecen flor morada y unos muebles espectaculares, ahí se mueve mucho la madera de bosque natural, incluso le ofrecen a uno muebles de cedro, pero no es cedrela, en Colombia hay cedro blanco, cedro amarillo, cedro azul, son diferentes especies que tienen buena trabajabilidad, tienen buena durabilidad y las personas las pasan como cedro, pero ya no es el cedrela. Pero entonces, en las grandes empresas, ¿qué ha pasado con la tecnología? La tecnología se ha transformado a la procesamiento principalmente de tableros. Entonces uno encuentra las líneas completas, las máquinas computarizadas, donde se mete el tablero, se programa la línea y luego solamente es poner la línea de tableros y la máquina hace todo el trabajo. Hace los cortes, hace los huecos y ustedes que están en el SENA en la en la sede donde nos estaban invitando, pues saben más de eso que yo, ¿cierto? Ahí entra el tablero y está todo programado. Es una maquinaria totalmente diferente a la que utilizábamos cuando teníamos madera de bosques naturales, que nos llegaba en bloques, teníamos que reaserrar, teníamos que escuadrar, empezar a sacar tablas y empezar a sacar los productos. Hoy en día la tecnología es totalmente distinta, entonces para volver a entrar a trabajar con madera densa, madera de bosques, pues tendríamos que empezar por mirar cuáles son las tecnologías que adaptaríamos para esos temas. Bueno, ahí también está, yo creo que ya agarré la tercera, que es cómo se están adaptando las empresas a este tema. La cuarta, ¿cómo ha participado la academia en el mercado de la madera y de las especies comerciales? Aquí hay temas bien interesantes. Ahorita nosotros, en los planes de manejo que estamos haciendo y en los que hemos tenido la oportunidad de mirar, por ejemplo, con Tarapacá, con la zona del Pacífico, Nariño, lo que les decía, los inventarios forestales, los planes de aprovechamiento, pues ya no tienen cedro. Entonces, ¿qué tienen? Tienen muchas especies duras, como los lecitis, los que uno llama cocos, los estruileras, que son especies bastante duras. Tienen maderas blandas, como las que vimos, el sande, los virolas, muchas miristicáceas. Y tienen, ¿qué otras maderas? Bueno, algunas especies que están en el mercado, que han estado tradicionalmente, algo de perillo todavía hay en los planes de manejo, y algo de cedrelinga, del achapo tornillo, que es una madera que incluso tiene mercado internacional, están todavía en los planes de manejo, pero los mayores volúmenes son de esas maderas duras, que son maderas que uno podría decir nuevas. Ellas han estado en el mercado, pero estaban dentro de la revoltura. ¿Sí? Si uno mira las cifras, las estadísticas que les mostré, están ahí. Las maderas están ahí desde antes, pero están dentro de la revoltura. Hoy en día empiezan a ser las maderas que tienen mayor volumen en estos planes de manejo forestal y en estos ejercicios de aprovechamiento. Entonces, la pregunta de cómo ha participado la academia ahí es porque nosotros tenemos que empezar por hacer las pruebas de propiedades físico-mecánicas de estas maderas para ver para qué sirven, en qué pueden ser utilizadas y cuáles van a ser las líneas de negocio por donde nos vamos a ir, ¿cierto? Seguramente si hablamos de un coco, de una especie de estas dura, pues no vamos a hablar de producción de mueble, a no ser que sean unos muebles rústicos específicos. Esas maderas tienen otro tipo de usos estructurales, para pisos, que hoy en día el piso de madera sólida casi que ha desaparecido en el país. Yo por aquí, si vieron mi fondo, todavía tengo un poquito de piso de madera dura, pero ya es bastante escaso. Hoy es el piso de madera laminada y otro tipo de usos, pero esas maderas son para esos usos. Entonces, ¿cómo ha participado la academia? ¿Cómo nos vamos a unir para hacer ese trabajo? Porque es que no le podemos exigir a la empresa privada o a las comunidades que están haciendo el manejo de esos bosques, que se encargan de hacer los estudios físico-mecánicos y de promocionar esas maderas. Tenemos que participar en eso y tenemos que ayudar para que esas maderas entren con un valor agregado mayor, con una línea de negocio y puedan ser posicionadas en el mercado. Y sigamos haciendo un manejo sostenible de los bosques con unas maderas de valor. Y bueno, ahí pegado con la pregunta 5, es ¿qué necesita la madera de bosque natural para mantenerse en el mercado? Es precisamente eso. Necesitamos el apoyo de la academia y de la empresa privada también. Hay un ejercicio bien interesante de una empresa que hemos tenido la oportunidad de visitar, no voy a decir de acompañar, su proceso que se ha mantenido, ellos están exportando
madera de perillo, del couma. ¿Qué empezamos a ver con ellos? Que el perillo ya también empieza a escasear. Ahí es donde yo les digo que el mercado tiene que irse adaptando a la oferta. El perillo empieza a escasear, esta madera ya tiene un poquito más de, esta empresa, perdón, ya tiene un poquito más de solidez. Entonces, ¿cuál es la estrategia de la empresa? Empezar a buscar cuál es la madera que tiene las propiedades físico-mecánicas para reemplazar el perillo. Eso no lo puede hacer una comunidad que está arrancando ni una empresa que está arrancando, pero una empresa cuando ya tiene cierta solidez podría darse el lujo de hacer esos estudios, pero ahí también nos puede ayudar la academia. Entonces, si esta empresa encuentra la madera que le dé los terminados, la densidad, la dureza, las cualidades que tiene el perillo, puede ofrecer a sus clientes en el mercado un producto sustituto de la madera que está exportando y que sea una madera que tenga oferta en el bosque. Entonces esa es como la estrategia, así es como debemos seguir, hacia allá es donde debemos apuntar para mantener las maderas en el mercado de una forma sostenible en asocio con nuestras comunidades y poder apuntar a la conservación de los bosques. Bueno, hasta aquí les traía yo información, muchas gracias. Si tienen otras preguntas y tengo la información disponible, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Julie, por esa presentación. Nos dateas muy bien en el contexto, digamos que nacional acerca. Voy a ir leyendo algunos de los comentarios que tenemos por acá. Creo que ya tengo 3, 4 preguntas por interno también. Okay. Bueno, sin antes mencionar algunos de los saludos que nos están haciendo. Desde Bolivia, Simar, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias. Ángela Patricia nos saluda desde Chile, Concepción, región de Biobío. Nos saluda igualmente desde Venezuela, Quita. Nos saluda Octavio López. Muy buenos días, Octavio. Nos saluda Iván Gutiérrez desde Medellín. Nos saluda igualmente Fabiana Andrea. Nos saludan por acá desde Bogotá igualmente. Y bueno, por acá hay algunos comentarios ya. Vamos a mirar entonces. Dice, Fabiana, una de las formas de aumentar la promoción de estas maderas, como el couma o el brocio, ¿no sería incluirlas dentro del CIF para promover su siembra? ¿Qué piensas, Julie? ¿Voy respondiendo de una vez? Bueno, pensé que las ibas a leer todas. No, perfecto. Bueno, esa es una pregunta bien interesante. ¿Cómo se llama nuestra colega que hizo la pregunta? Se llama Fabiana Andrea Vergara Martínez. Ok, Fabiana, muchas gracias por la pregunta. Aquí hay varias cosas. El certificado de incentivo forestal, les cuento, arrancó con muchas especies nativas, muchísimas. Y hoy en día solo tenemos el tabebuya, que por eso se los mostraba en los datos de las especies. ¿Cuál es el problema? Y ahí es donde yo hacía énfasis con el apoyo de la academia. Desafortunadamente, para las especies nativas no tenemos el paquete tecnológico. Y como no tenemos el paquete tecnológico, no podemos garantizar rendimientos, crecimientos y producción. Las plantaciones forestales, les comenté, requieren un músculo financiero muy fuerte. ¿Qué quiere decir que requieren un músculo financiero muy fuerte? Que yo tengo que tener mucha plata para poder hacer plantaciones forestales comerciales. El establecimiento de una sola hectárea, solo el establecimiento, puede estar entre 3 y 5 millones de pesos, sin contar lo que vale la tierra, ¿cierto? Si yo voy a establecer, a invertir 5 millones de pesos más lo que me valen después los mantenimientos, las entresacas, y después de 20, 25 años que tengo que esperar para hacer el aprovechamiento, resulta que no me funcionó, no me dio el rendimiento que esperaba, vino un bicho y atacó la plantación y acabó con todo, pues es un esfuerzo muy grande que yo tengo que hacer para un riesgo tan alto. Entonces, el CIF... uno dice el CIF, pero pues son las entidades que están detrás, obviamente, Finagro, Ministerio de Agricultura, las empresas, los privados, han ido sacando esas especies del certificado de incentivo forestal por eso. Nosotros como Estado, como academia, como inversionistas, no podemos promocionar o hacer que las personas se metan en un esfuerzo que va a ser negativo. No estamos diciendo que si siembras pino pátula te garantice la producción, no, es una materia natural y toda tiene riesgo,
Pero lo que les decía, por lo menos del pino pátula, ya tenemos un paquete tecnológico específico, sabemos que rinde entre 20 y hasta 22, 23 metros cúbicos por hectárea año. Sabemos que en 18 o 20 años tú ya tienes el turno para aprovecharlo, mientras que en una madera, por ejemplo, como el sande, no. No sabemos cuánto se va a demorar, no sabemos cuáles son los suelos que requiere. Una cosa es que esté en el bosque natural asociado con otras especies. Otra cosa es que tú la vayas a sacar, la vayas a plantar en un monocultivo y de pronto no tiene las condiciones que tenía en el bosque y no te funciona. Entonces, digamos que es un riesgo muy alto. El Estado está haciendo bien, a mi forma de ver, no incluyéndolas en el CIF, porque hasta no tener algo asegurado no podemos incentivar a los productores a que se metan en un negocio que tiene un riesgo tan alto. La conclusión es, hasta que no tengamos un paquete tecnológico consolidado para estas especies, no sería bueno incluirla dentro de estos CIF. Para los que nos acompañan de otros países, el certificado de incentivo forestal o CIF es un incentivo, como un dinero que se le da a la persona que planta árboles a través de cultivos, donde el Estado pues da una especie de subvención, ¿no? Sí. Es más un incentivo, es un reconocimiento, correcto, Reconoce ¿no? las externalidades de las plantaciones. Gracias, Juan, pues yo lo expliqué. Sí, Pero sí, es sí. claro que digas eso. Bien. Ahora, tenemos por acá, bueno, otros saludos. Dice, Ible, bueno, en los de madera arquitectónica puedo dividir en dos. Unos maderas estructurales como la mayoría de las coníferas y los eucaliptos, y madera para acabados. Bueno, ya son, básicamente es un comentario, ¿no? Sí. Pues nosotros cuando hicimos el estudio de madera en la vivienda, que también tuvimos la oportunidad de hacerlo con ONFAR, dividíamos dos, la madera interna o la madera que se queda en la construcción y la madera que sale. La madera que sale es como, por ejemplo, esas formaletas, los andamios, las tablas que utilizamos para sostener la pared cuando estamos construyendo y esa madera prácticamente se desecha. Y la madera que ya queda en la construcción, que es la que está mencionando el colega, que hay la estructural y la de acabados, ¿no? Okay. Puertas, paneles, los mismos marcos. ¿Qué encontramos en ese estudio? También que la madera sólida está siendo reemplazada primero por otros productos. Ustedes ven que cuando están construyendo un puente o una carretera ven una cantidad de pedazos de icopor. Lo que antes esas formaletas eran de madera, ahora son de icopor, de plástico, de lámina. Entonces la madera está siendo sustituida por esos productos, por la madera importada también y por los tableros. Lo que antes eran puertas de flor morado, de cedro, de sande, el sande se comportaba muy bien para los marcos de puerta, hoy en día son de tablero aglomerado. O sea que eso es plantaciones o madera importada. Ok, perfecto. Sí, precisamente tengo una construcción acá al lado, donde efectivamente cierta parte de la madera es usada para hacer soporte y luego como se queda impregnada de cemento, pues ya se desecha, que son aquellos tablones, ¿no? Que se compran. Exacto. Nos preguntan qué se ha hecho para incentivar la reforestación en función del uso en arquitectura. No sé, Inge, si tengamos respuesta. Yo personalmente pienso que creo que a veces se cultiva o se planta por plantar acá en el país sin saber el uso final de los árboles, a dónde va a llegar, ¿no? No sé si tenga alguna otra percepción. Pues Juan, esa ha sido una falla del país, esa ha sido una falla de país. Precisamente es, hay un colega, lo puedo mencionar, Fernán Macía, de pronto muchos lo conocen, y él hace ese comentario cuando se empezaron a incentivar plantaciones de pequeños. Pues una cosa son las plantaciones industriales que lo que tú decías, ellos saben para dónde van. Desde que están plantando ya saben qué van a hacer con la madera. O sea, no tenemos ni que mencionar, hablemos de Cartón de Colombia, hablemos de Tablemat. Son empresas que ya tienen totalmente su masa forestal, saben para dónde van, saben cuánto tienen, saben que en qué mes aprovechan, en qué mes siembran. O sea, tienen un ciclo totalmente establecido. Pero con los pequeños, entonces llámese agroforestería, llámese plantaciones pequeños de 1 hectárea, de 2 hectáreas, de 5 o 10 hectáreas. Ha habido un error de país que ahí entra el CIF, perdón, pero ahí entra el CIF y ahí entran otros programas que ha hecho Federación de Cafeteros, Cacaoteros, todos los que quieran, que se plantan los árboles, se mete a la gente en los programas, pero no se sabe qué se va a hacer con la madera.
Entonces es una falla terrible porque uno dice, no, plantamos y mientras sale la plantación, que son 20 años, pues encontramos el mercado. Resulta que nunca se hizo el estudio de mercado, nunca se hizo el esfuerzo y cuando en 15, 20 años tenemos los árboles, no sabemos qué vamos a hacer con ellos y los cafeteros embolatados con sus palos y la gente de 1 hectárea, de 2 hectáreas, pues a veces no tienen ni siquiera vías, ese es otro problema grande. Si nosotros no tenemos vías de extracción, no plantemos, porque es que cómo vamos a sacar después la madera. Eso va en contra del sector, en contra de la buena promoción de las plantaciones forestales, porque es que dicen, no, eso no es negocio, eso no sirve, perdí plata, pero no es porque la plantación sea mala, sino porque no se tuvieron en cuenta las condiciones para que el negocio fuera óptimo, ¿cierto? Si yo planto y pues ya les contaba más o menos cuánto vale todo lo que invertí y luego tengo que construir una vía para sacarla, pues prefiero dejar que la madera se pudra donde está porque no voy a tener cómo extraerla. Entonces, Un comentario. Se ha intentado hacer en reforestación, incorpore mejores especies para uso estructural. Bueno, supongo que es un comentario muy similar, haciendo énfasis, debido a que menciona que el Pino pátula tiene mucha difusión, pero su calidad en el uso estructural es cuestionable. Digamos que son comentarios parte del sí. colega. Sí, el Pino pátula tiene sus usos definidos. O sea, pulpa, estacones, madera de aserrío, o sea, en mueblería está funcionando muy bien el pino, sí. Pero no es madera estructural. Cada especie tiene sus usos. Así es, correcto. Importante hacer y decirle al agricultor que como el cafetero, como el caficultor, como el cacaotero que planta árboles, porque de pronto viene una agremiación y le dice, tiene que sembrar esto. También conocer finalmente, si el caficultor sabe que el café se va a vender en este momento a más de 2 millones la carga, muchos de los problemas que hemos visto en la plataforma que nosotros manejamos de Red Forestal es básicamente que no tienen ni idea ni a cómo vender, ni en cuánto, ni a quién le van a vender. ¿No? Ese es un problema que tenemos en el país. Sí, Juan, te corto y porque es que no quiero que piensen que es que plantar es malo y que estamos diciendo que esos esfuerzos fueron malos, no, pero sí hay que tener claro para dónde vamos. Red Forestal a mí me pareció excelente, son aliados importantes, tenemos que aliarnos, tenemos que buscar el mercado, o sea, buscar las empresas que están vendiendo, de quién estamos cerca, a dónde vamos a ir, para que cuando cuando el árbol esté listo, cuando la madera salga, sepamos para dónde vamos y no perdamos esa platica. Pero nunca estamos diciendo que la plantación sea mala, sino así que es. como todo negocio, tenemos que saber para dónde vamos. Así es. Efectivamente hay que saber qué planto, pero a dónde lo voy a vender y a qué precio, ¿no? Eso es importante. Nos quedan básicamente algunos minuticos. Yo creo que alcanzamos a responder otras 2 preguntas más. ¿Qué función está teniendo la madera que se desecha después de su procesamiento? Uy, bueno, ahí sí les cuento que no sé mucho. Nosotros tuvimos la oportunidad, como les conté, de trabajar en el tema de vivienda y pues ese fue otro tema que les mencioné, que tenemos gran cantidad de información, pero no era el tema de la presentación, y es los problemas que tiene la madera para las empresas. Las constructoras tenían un problema tenaz con el manejo de los residuos, o sea, de la madera después de que era procesada, porque no sabían qué hacer con ella. En Bogotá tenían a la Secretaría de Ambiente encima, cómo está manejando los residuos, qué va a hacer con esa madera. Y es que hay muchos problemas. La madera, el uso de la madera después de que es utilizada para su consumo primario, depende de cómo esté la madera. Si son, por ejemplo, formaletas, esas formaletas están impregnadas de aceites, de combustibles. Entonces, no se pueden usar, por ejemplo, para fogatas o para asaderos, ¿sí? La madera de construcción está impregnada de cemento, de otro tipo de residuos, y tampoco es madera que se pueda utilizar para ese tipo de usos. Es casi madera que tiene que desecharse porque no tiene un uso diferente, ¿sí? Pero si hablamos de otro tipo de madera, por ejemplo, la de estivas, las maderas de estivas que ustedes saben que son o para almacenamiento o para las importaciones, para la movilización de maquinarias, para empaque, esa madera tiene muchos usos, hasta en muebles la utilizan. Esa madera llega al país y después de que se entregan los productos y quedan esas estivas, los muebleros la compran y se hacen una maravilla de muebles con esa madera. También sirve para el asado, para el consumo de madera, para las fogatas, para vender en los almacenes esos paqueticos que ustedes ven de leña que se vende, sirve para eso. Entonces, el consumo de la madera después de utilizada depende de cómo quede la madera. Vale. Finalmente,
En reforestación de Pinus Caribe, ¿qué se ha estudiado? No estoy seguro, pero creo que nuestro siguiente experto, el ingeniero John Herrera, nos puede incluso dar algo de luz sobre eso. Digamos que desde las universidades se está trabajando mucho en caracterizaciones mecánicas, ¿no? Sí, es lo que les comentaba. Ay, perdón, ¿ya habías acabado? Yo es que me emociono y sigo hablando. Digamos que esas especies que les mencioné, yo no recuerdo si el Pinus caribe estaba en la gráfica, si no estaba, está muy cerquita, es una de las más movilizadas. Esas especies casi que no tienen problemas, esas especies tienen su paquete tecnológico completo. El Pinus caribe se está plantando en la zona de Caribe y en la zona del llano. Entonces, sus usos totalmente establecidos, ahí se está utilizando una parte para madera cerrada, otra parte para postería, otra parte para muebles. Si ustedes ven la página de Refocosta, tiene unos muebles y unas líneas específicas hermosas y son de pino caribe. Entonces, digamos que el pino caribe es una de las especies que no tiene problema. No tiene lío, casi que usted siembra pino caribe y va a la fija, pero tiene que mirar dónde va a vender. Por ejemplo, en el llano tenemos unas plantaciones grandísimas y ¿cuál es el problema? Pues las distancias que tenemos a los sitios de transformación. No es el caso de Refocosta, porque Refocosta tiene su masa forestal y tiene su transformadora, o sea que ellos ya sacan producto terminado, pero los chiquitos que están al lado, ¿qué van a hacer? ¿O se asocian con Refocosta o cuál es el mercado que le van a buscar a la especie? Pero les cuento que hace 2 meses estuvimos justamente en Puerto López y Puerto Gaitán hablando con unas de estas empresas. Hay unas cosas interesantes, por ejemplo, una empresa está plantando pino caribe, ni siquiera le hace un manejo muy bueno y lo vende todo como postería. O sea que tiene un negocio cerrado, es un nicho muy chiquito, porque si vamos a decir que todos nos pongamos a sembrar para vender postes, pues matamos el mercado, ¿cierto? Pero ellos tienen su plantación, de acuerdo a pedidos, cortan el poste, lo inmunizan, tu mercado asegurado. Entonces, esas especies casi que no tienen problema. Además, estamos hablando de turnos de 8, 15, 14 años, dependiendo del producto que vayamos a sacar. Bien. Julie, muchas gracias, ingeniera, por el espacio, por esa presentación, por responder a las preguntas del público. Desde el Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera, de verdad agradecemos mucho que nos hayas podido brindar esta asesoría. A propósito, recordemos entonces que los videos van a quedar grabados. Sabemos que mucha comunidad está estudiando, hay profesionales que están laborando actualmente, que están haciendo cierre de año, van a quedar grabadas. Vamos a particionar los videos por temas para que tengan mayor facilidad de acceso. Desde el SENA, el Centro de Tecnologías, agradecemos a la ONF Andina, ingeniera Julie, muchas gracias de verdad por la participación. Vamos entonces a dar paso a nuestro siguiente ponente que ya se encuentra en sala. Vale. Muchas gracias por esa participación. Vale. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por la invitación. Espero que les haya dado luces de algo y pues nada, desde ONF